Brum, 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 brum. A ver. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hacer un análisis pormenorizado de la brutal cancelación de Carlos Bermúdez. El asesinato público de Carlos Bermúdez, la ejecución ritual de Carlos Bermúdez. Y es que el pasado 26 de enero de 2024, El País publicó su primer gran Me Too. Por fin, tras años de vergüenza en la que nuestros periodistas no podían mirarse de tú a tú con el periodismo inquisitorial estadounidense que dio su pistoletazo de salida con el productor Harvey Weinstein, los del País publicaban lo que ha sido ya la primera gran ejecución pública de muchas que están por llegar. Colgando en el recién estrenado Muro de la Vergüenza su primer trofeo de caza menor, que no es otro que la cabeza del director de cine independiente Carlos Bermúdez. Un director potente, sí, pero en el entorno cultureta. De esos que ganan premios en festivales que solo importan dentro del mundillo, pero desconocido al gran público y que no arrastraba las salas de cine a grandes audiencias. Vamos, que no es una gran pieza, o sea, no es un Santiago Segura o un Imanol Arias, pero bueno, por algo se empieza, ¿verdad? Y así en el apartado de cultura, bajo el epígrafe de violencia sexual, podemos leer el lapidario titular: 3 mujeres, un camino, acusan al director de cine Carlos Bermúdez de violencia sexual. Suficiente para apagar las luces, la cámara y la acción de este señor que de la noche a la mañana ha sido ejecutado miserablemente por un artículo que se ensaña con su víctima de forma cruel. Que estos días está toda la gente, no, mi solidaridad con las víctimas y tal, que eran víctimas anónimas, pero luego el señor que ha firmado su muerte civil era el pavo este. Y bueno, El País lo hace a través de 3 testimonios, como ya he dicho, anónimos, de víctimas que relatan una serie de encuentros con el director de turno que solo se pueden catalogar como violencia sexual. Con una estructura además que copia el formato episódico de aquella pieza contra Harvey Weinstein que publicó el New York Times y que dio el pistoletazo de salida al movimiento Me Too. En plan, los hechos, lo que cuenta su entorno. Testimonio 1, testimonio 2, testimonio 3. Que bueno, las del testimonio 1 y 3 mantuvieron estos encuentros sexuales no consentidos de forma prolongada y sostenida en el tiempo de manera voluntaria sin que hubiese coacción de ningún tipo. Y la del testimonio 2 narra un desencuentro en el que la chica dice que el director de cine le rompió su sujetador y que se nota que los periodistas han incluido por rellenar espacio. Que debieron de decir, 2 se nos queda corto, vamos a meter otro más y hacemos triplete. Y ahora lo que haremos pues será incidir en todos estos testimonios de forma pormenorizada. Anónimos, todos ellos, ya he dicho. Y es que lo de anónimo es algo en lo que El País se recrea de forma continuada en su ajusticiamiento. Y es que, por ejemplo, dicen poseer material documental sobre el que se sustenta esta investigación. Emails, fotos, conversaciones de WhatsApp con él y con gente de su entorno y entrevistas con 31 trabajadores de la industria, que no han querido dar su nombre, de los cuales la mayoría conocían estos testimonios y otros aportaron datos que han servido para contextualizar estas denuncias, entre ellos actrices, jefes e integrantes de equipos técnicos y artísticos, directores de reparto, representantes de asociaciones e instituciones de cine, periodistas, productores y directores, y los testimonios de 6 personas de su entorno. Anónimos, todos ellos. Aquí el único que paradójicamente no es anónimo es el ajusticiado, del cual sabemos su nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento y cuya foto ilustra las páginas de su propia ejecución. Fotos profesionales en las que sale con cara de intenso y que le habían hecho en entrevistas pasadas para promocionar sus películas igualmente intensas. Claro, cuando tú vas a promocionar películas con títulos como Mantícora o ¿Quién te cantará?, esas fotos probablemente ayuden a venderme que eres una persona muy profunda y con mucho mundo interior. Pero claro, cuando las usan para ilustrar unas acusaciones de violencia sexual, la cosa cambia un poco y lo que hacen es ayudar al lector a dibujarse la imagen sórdida que pretenden los periodistas que han preparado el linchamiento. Un linchamiento preparado, además, con la torpe complicidad del linchado, que acompaña los testimonios con declaraciones vagas y carentes de empatía en lo que respecta a los terroríficos episodios que le están imputando. Mucha gente te odia. Yo, sinceramente, no te odio, pero sí que debo decirte que eres gilipollas. Y que por otra parte probablemente responda a la complicidad que el propio director tenía con el señor que le entrevistaba, que no es otro que el periodista cultural Gregorio Belinchón. Alguien especial para el director, ya que fue el primero en entrevistarle después de que en 2014 ganase la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y con el que me consta que alguna vez ha estado de copas. Es decir, alguien del que probablemente el propio Carlos Bermúdez no sospechaba que estuviese tendiéndole una trampa para posteriormente publicar la absoluta canallada que es el reportaje del País. La decepción.
La traición, amigo. Y claro, todas, absolutamente todas las declaraciones de Bermud son terribles para su defensa, como bien señala Arcadio Espada en su columna de opinión Scratch ante la habitación. Dice, sus declaraciones son un grave error. En primer lugar, porque concede a la denuncia el privilegio de someterse al principio de contradicción. Bermud niega haber ejercido nunca una violencia no consentida, pero esa negación implica la aceptación del marco que las denunciantes y el periódico proponen. Así pues, y paradójicamente, el mayor rasgo de credibilidad objetiva de las denuncias lo aporta el propio Bermud. En su absurda ingenuidad, el cineasta incluso acepta informar a los inquisidores, porque lo son y de la peor ralea, la de aquellos a los que solo podría convencer la impracticable prueba diabólica, de sus aficiones en materia sexual, entre las que destaca el llamado sexo duro. Duro, durísimo. De hecho, así lo explica el propio director, que habría sido entrevistado hasta en 3 ocasiones para terminar de dar forma a la pieza que sería su perdición. Bermud, entrevistado por El País en 3 ocasiones, ha asegurado no haber sido consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer. He practicado sexo duro siempre de manera consentida porque creo que es muy importante el consentimiento. Y ha agregado, otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber. Me gustaría que saliera publicado que he tenido muchas relaciones de muchos tipos, siempre queriendo que la otra persona esté bien. Y creo que haber tenido una vida sexual promiscua y haber tenido sexo de muchos tipos puede llevarte a situaciones como esta. Y bueno, a partir de ahí, y después de comentarnos los royalties del propio director, es decir, premios, nominaciones a Goyas y demás, como para exhibir un poco el pedigrí de la pieza que han cazado, El País empieza con los sórdidos testimonios de las víctimas, siendo estos especialmente incisivos en los episodios morbosos y violentos y pasando de manera superficial por aquellos que podían dar pie a contradicciones en la denuncia de las víctimas anónimas. El testimonio 1, que es el más fuerte de todos y el que sostiene toda la pieza del País, empieza en 2014 y se extendería unos cuantos años, y empieza, como no, en un pub de Malasaña llamado Picnic. Todos los funados empiezan y acaban en Malasaña, colegas. Y el caso es que la chica va allí con su jefe, que por lo visto es amigo de Carlos Bermud, que en ese momento, tras estrenar la película de Magical Girl, pues acaba de convertirse en uno de los directores de moda del panorama independiente. Por lo visto empiezan a tontear y ella está impresionada con que el tal Bermud se fije en ella porque dice que le admiraba mucho. Total, que se van a casa de la chica, se besan en el portal de forma tierna, según ella, y esta le invita a subir. Momento en el que el pavo, cual acólito de Corne, y siempre según el testimonio de ella, pues se le activan los clavos del carnicero y se pone en plan Christian Grey sin avisar. Se tiró encima de mí, empezó a estrangularme, no lo vi venir, yo empecé a darle patadas, estaba muy asustada, después de darle más patadas se apartó y me dijo algo así como, yo no me lo merezco. Entonces, no sé por qué, pues estaba muy descolocada, incluso le dije, vale, perdona, y volvió a hacer otra vez lo mismo, con la misma violencia. Ella le dice que se ponga condón, algo que dice que él ignora, y una vez terminado el tinglado, él la deja ahí tirada y se larga sin ni siquiera preguntarle si estaba bien, culminando así la peor experiencia sexual de su vida, que a todas luces se describe como una violación. Testimonio que El País acompaña con las vagas respuestas del implicado. Bermud, cuestionado por el episodio que narra esta mujer, niega haber llegado a un punto en el que una persona esté forcejeando con él. Esto nunca ha pasado, insiste. Y reconoce, he estrangulado a personas, sí, pero de manera consentida, no lo estoy negando. Sobre que ella cuente que no usó preservativo cuando se lo pidió, explica, he hecho el amor sin preservativo, algunas veces no lo he usado, otras veces sí, me dicen que me lo ponga y lo hago. Honestamente no tengo conciencia de que alguien me dijese que no quería tener sexo conmigo y seguir teniéndolo, asegura. A partir de ahí la chica explica y muestra pruebas de cómo le habló de ese episodio de violencia a amigas y otras personas de su entorno y de la industria para acreditar lo traumática que fue aquella agresión sexual. Sin embargo, ¿qué pasa? Que a continuación la noticia nos cuenta lo que pasó cuando esta chica y el director se volvieron a encontrar en una fiesta 6 meses después. Él hizo como si no hubiese pasado nada, incluso fue muy amable, reconoce. Nos acostamos otras veces de forma esporádica a lo largo de 1 año y medio. En fin, amigos, hidrátense. A ver, y yo lo siento aquí, pero no, ¿qué va? Ni de coña. O sea, si tú, tras una experiencia totalmente traumática, después de unos meses, te encuentras en una fiesta a tu violador de manera casual, la verdad, yo lo siento de corazón, pero me cuesta mucho imaginarme un contexto en el que te vuelvas a acostar con él de forma voluntaria y lo sigas haciendo durante 1 año y medio. Pese a que, además, como ella señala, el sexo seguía siendo violento y desagradable. Encima, sin haber nada más allá que los vinculase, ninguna coacción, ningún abuso de poder, no vivían juntos, no trabajaban juntos, no había
había ninguna amenaza de por medio. Dicen, bueno, puede que interiorizase que aquello no había sido una agresión sexual y me lo puedo creer, pero claramente es una de las experiencias más desagradables en el sexo que esta tía habría tenido. No sé en qué puta realidad alguien, después de una experiencia tan terrible, se encuentra a la persona con la que ha tenido esa experiencia y dice, hey, ¿por qué no empezamos una relación de follamigos que dure durante 1 año y medio? Esto es algo que obviamente no tiene explicación, pero para que no nos rayemos, ¿vale? Y para que no entendamos que probablemente esta historia tiene más grises y es más compleja de lo que el país nos quiere contar, lo que hacen es jugar la carta de la falacia de autoridad preguntando a 2 penalistas expertas en justicia de género, por supuesto. Todo con el objetivo de que en ningún caso se cuestione el estatus de víctima de la afectada. Dicen, para enfrentarse al hecho de haber perdido toda la seguridad, muchas mujeres minimizan lo que les ha sucedido e intentan adaptarse teniendo, por ejemplo, más relaciones sexuales con sus agresores cuando son cercanos a ellas. Ok, ¿de acuerdo? Ok. Esto, más allá de la sobreinfantilización que propone sobre las mujeres, lo puedo entender cuando estamos hablando, pues eso, de una pareja, de gente que a lo mejor vive junta, que por no causar una terrible disrupción en su vida, pues es capaz de intentar normalizar lo que puede haber sido un episodio de abusos, pero así, coincidiendo de casual con el tío 6 meses después, en una fiesta, coges y te vuelves a enrollar con él y te lo estás follando 1 año y medio. Bastante conveniente por parte de los expertos en justicia de género que, como ya hemos visto en otras ocasiones, son profesionales a la hora de interpretar todas las situaciones de la forma que sea para concluir de manera inequívoca que todo es una agresión machista. Y es que creo que este problema va un poco más allá de que este señor sea o no sea un degenerado o un cerdo sin escrúpulos, que parece que puede serlo. Pero en análisis, teniendo en cuenta los hechos, no se puede quedar simplemente ahí. Y desde luego este conflicto no se arregla despojando a estas mujeres de toda responsabilidad y convirtiéndolas en infantes sin voluntad ni agenda que son traducidas en víctimas indefensas ante el poder del otro. Es un problema mucho más complejo en el que probablemente entra la falta de empatía del señor, pero que también tiene que ver con la falta de comunicación y la falta de asertividad en el terreno sexual para dar a entender al otro cuáles son tus deseos y cuáles son tus líneas rojas. En un mundo hipercomplejo y potencialmente peligroso como puede ser el del sexo, donde muchas veces la fina línea que separa el placer del dolor pues es difícil de distinguir, y siendo algo que desde luego no se arregla dando pie a un juicio sumarísimo que perpetra el país, cuyo resultado último solo puede ser el asesinato civil de la persona señalada. Bien, el testimonio 2 es de 2016, se trata de un estudiante de 21 años que tras escribirse con el director, salir de copas con él sin que pasase nada y compartir opiniones sobre el último guión del susodicho, este le invita a su casa a ver Diamond Flash, que es la primera película del Notas, y a analizarla. La clásica, ¿eh? De vente a casa a ver mi película Y la analizamos. y resulta que al terminar el visionado, no al principio ni a la mitad, no, al terminar el visionado, se ve que el señor era un poco orgulloso. ¿Cómo? Iba a parar su obra prima para lanzarse sobre la otra. El tío es el momento en el que se lanza sobre ella, la besa y la mete mano entre sus pechos hasta romperle el sujetador que era de palabra de honor. ¿Qué pasa? Que él, al notar que la chica se queda quieta y no está siendo muy entusiasta, pues se aparta y le pregunta que si le pasa algo y ella entre titubeos le dice que no le pasa nada. Lo que hace que el director interprete que la tía no está por la labor y que se levante de allí y se vaya, según ella, entre gritos. Él, por lo visto, se fue a otra habitación y se puso a chatear con otras chicas con la intención de quedar con ellas, y la chavala se acercó para decirle que se iba, a lo que el director le contestó, ¿pero acaso no te habías ido ya? O algo así. Ella cuenta que salió de allí humillada, entre lágrimas y sosteniéndose el palabra de honor. Pero más allá de que el tío haya sido un capullo insensible y un cerdo, esto tampoco cuenta nada que pudiésemos entender como una agresión sexual. De hecho, nos explican claramente cómo, al darse cuenta de que la chavala pues no estaba por la labor, interrumpe automáticamente lo que estaba haciendo. Y aquí es cuando viene otra de las partes polémicas del torpe testimonio que Bermud nunca debió haberle dado al país, que dice: jamás le he arrancado una prenda a nadie para tener relaciones sexuales, asegura el cineasta ante las preguntas del país. Añade: imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando. Doy por hecho que tiene una intención sexual. A lo mejor me acerco a ella, le puedo tocar los pechos y si esa persona me dice que me aparte, no hago nada más. Es que depende del contexto, responde. A lo que todo el mundo se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo que das por hecho que si subes con una chica a tu casa habría una intención sexual? Ahí está, amigos, ahí está, contante y sonante la cultura de la violación. Y bueno, en su defensa diré que normalmente la mayoría de personas, cuando proponen al otro ir a su casa, normalmente no le dicen: oye, ¿quieres venir a casa y follar salvajemente? No, muchas veces se utilizan invitaciones implícitas del tipo: hey, ¿vienes a ver una peli? Hey, ¿te apetece tomarte una taza de té en casa? Hey, ¿no querés ganarte unos pesos?
algo que efectivamente puede dar lugar a confesiones, como habría pasado en este episodio de aquí, pero que se queda en eso, en confusiones. Sobre todo cuando me estáis contando que ante la actitud no proactiva de la chavala, el tío este para. Pero no, estaba todo el mundo por Twitter en plan, ¿qué se habrán creído estos machirulos? Como si el 90% de las veces que los chavales quedan para follar no fuesen precedidos por un plan del tipo, ¡Ey, vente a mi casa y vemos la película X y la analizamos! Finalmente, el último testimonio es el de una chica que tiene una relación que empieza en 2019 y acaba en 2022. Conoce al director en una comida informal y esa noche se acuestan, siendo el primero de una serie de encuentros que se suceden durante 2 años. Y de nuevo, yo puedo entender que en una experiencia sexual sucedan cosas que uno puede desear y el otro no, y que después de un encuentro uno tenga la sensación de que no se le ha respetado. Yo, por ejemplo, tuve una vez una relación con una señora que mordía y arañaba y que cuando terminé parecía que me había peleado con un jaguar. Y yo entiendo que eso, pues hay gente a la que le gusta y yo no soy uno de ellos. Evidentemente, después de ese más que desagradable episodio, no volví a quedar con esta chavala. Ahora, si yo, en lugar de borrar a esta chavala de la agenda, sigo quedando con ella una y otra y otra y otra vez, y encima en ningún momento le comunico que no quiero que me aplique la terapia del gato rabioso, entiendo que la otra persona vaya a entender implícitamente que a mí me gusta eso, o por lo menos que soy capaz de tolerarlo con el fin de complacerla. No es lógico, no es de recibo que después de estar 1 año y medio acostándote con una persona así, luego digas, oye, que me has estado agrediendo sexualmente durante todo este tiempo. Y es que esa falta de comunicación durante todo el artículo la justifican en el miedo. Y el miedo es algo subjetivo y puedes tenerlo por cualquier cosa. Pero cuando ese miedo no está sustentado en nada más que las pajas mentales que tú te haces, amigo mío, un poco de responsabilidad sí que tienes. Aquí Bermud en este caso se vuelve a pegar un tiro en el pie explicando al país que no he tenido nunca necesidad de agredir a nadie ni me excita ese tipo de prácticas en tanto en cuanto a esa otra persona no le está excitando. Es decir, que da a entender que él pensaba que las otras personas sí estaban disfrutando de esas prácticas. Preguntado si en alguna ocasión ha percibido que una de sus parejas estuviera asustada, lo niega y explica. Una persona puede sentirse incómoda, creer o recordar que está siendo clara en su manera de querer parar la relación y a lo mejor no lo transmite de una manera en la que la otra persona lo pueda entender. Y aquí es cuando el señor pone el último clavo en su ataúd. También se añade el hecho de que esa persona, yo lo entiendo, puede sentir miedo a agravar la situación. ¿A qué se refiere con agravar la situación? Hombre, imagínate que estás con una persona que te dobla el tamaño y tú quieres parar, vale, y tú quieres decirlo para que pare, pero a lo mejor no quieres ponerte tan tajante como para que la otra persona tú sientas que se va a enfadar más, ¿sabes? O que vas a generar que la situación empeore. Y estas terribles declaraciones que podrían tener un contexto si no estuviesen acompañadas de las acusaciones que se le hacen, básicamente acaban con cualquier oportunidad de defensa para el tío este. Porque al decir esto, todo el mundo interpreta que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Yo, sin embargo, aplicando un poco de principio de cordialidad, le puedo dar otra lectura a esto. Que, por ejemplo, al responder las preguntas del entrevistado, él sabía que se le estaba acusando de cosas feas. Y que, por lo tanto, en su cabeza, a la hora de racionalizar cómo chicas con las que él creía que había tenido sexo consentido le estaban acusando, pudo llegar a la conclusión de que estas, a lo mejor, aunque él pensase que se lo estaban gozando fuerte, luego no se atreviesen a comunicárselo porque tenían miedo. Pero bueno, el señor ya está muerto, desde aquí solo nos queda pues darle el pésame, porque además durante todo el artículo también justifican ese miedo en que Carlos Bermud, por lo visto, era un hombre poderoso. Un hombre con cierta influencia dentro de la industria que utilizaba su poder para acostarse con mujeres. Eso es trucazo, ¿eh? Y claro, aquí creo que se confunde de manera interesada el abuso de poder con que a muchas mujeres les atraiga ese poder. Y que sea precisamente ese estatus, ese prestigio, ese reconocimiento social de un director de cine de moda lo que haya hecho que en un primer lugar esas mujeres se acerquen al susodicho. Pero en el relato se invierte esa responsabilidad y se trata de vender que las mujeres están indefensas ante el estatus de poder del señor Bermud. Que sería tan absurdo como decir que si me acerco a una tía por tener unas tetas como camiones y un culo melocotonero, pues yo sería un hombre con la voluntad coaccionada al ser víctima de la atracción que me producen unas curvas explosivas. El abuso de poder, sin embargo, nada tiene que ver con que a mí me exciten los pechotes o con que a ti el poder te ponga cachonda o te haga ser complaciente en la cama con el poderoso. El abuso de poder tiene que ver con aprovecharse de la autoridad que se tiene para extorsionar al otro con el fin de que haga cosas que no quiere hacer. En el caso de Harvey Weinstein, por ejemplo,
ejemplo, pues el amenazar las carreras de las actrices que no cumplían con sus deseos sexuales. Mira, bonita, aquí las cosas funcionan así y si no pasas por la piedra no vas a trabajar en la industria del cine en tu puñetera vida. Eso es abuso de poder. Y nada de esto sucede en ninguno de los episodios que describe Lo País, por mucho que intenten dibujarlo todo con la máxima sordidez posible. Lo máximo que tienen en este ámbito son las vagas ofertas del director enjuiciado hacia la mujer del testimonio 3 después de haberse acostado desde 2019 en numerosas ocasiones con una violencia que ella dijo no consentir. Y así reaccionaba la chavala en 2020 con una amiga ante una oportunidad laboral que el señor Bermud, por supuesto, le estaría brindando. 10 de agosto de 2020, 10:57 de la mañana. Tengo oferta laboral en firme por parte de Carlos para el futuro. Va a abrir la productora y cuando empiece a andar la cosa dice que me quiere en su equipo. Bermud, tía, profesionalmente. ¡Qué guay! Se lo vamos a presentar a... Respuesta ingeniosa. Tu madre. Y yo lo siento, pero estos no son los mensajes de alguien que estuviese siendo la víctima de los abusos de autoridad de un señor o poderoso. Esto me parece más bien los mensajes de alguien que mantiene una relación con un señor o poderoso que la desagrada en el terreno sexual, con el que no se acostaría si no fuese quien es, y con el que no quiere terminar ni quiere contrariar en la cama porque entiende que esta relación puede beneficiarla profesionalmente en un mundo donde el trepismo y el tráfico de influencias está a la orden del día. Y es que en ningún momento Bermud amenaza con las consecuencias negativas que tendrá el abandonarle, sino que parece que es ella la que entiende que quedándose a su lado podrá carrilear su carrera al juntarse con el director de moda. Y luego además, para más Inri, nos dicen que ese trabajo nunca se concretó y que ella se dio cuenta de que esas eran promesas para hacerla sentir especial y una forma de tenerla ahí. Algo que sí, que puede ser verdad, pero que también implica la parte interesada, la parte que se quedaba con un señor que le daba asco en la cama porque esperaba algo a cambio. Algo que, al no materializarse, pues podría explicar por qué esta señora se presta a este linchamiento público del ya exdirector Carlos Bermud. Pero el sesgo malintencionado del artículo, que despoja a todas las mujeres acusantes de cualquier tipo de responsabilidad al reducirlas a la categoría de víctimas, es más que evidente. Por ejemplo, cuando esta señora relata el último episodio que la susodicha pues tuvo con el director. La última vez que vio a Carlos Bermud fue en febrero de 2022. Después de unas cervezas fueron a casa del cineasta. No me trató bien. Cuando nos fuimos a la cama se quedó dormido. Me sentía mal y no podía estar ahí a su lado. Y cuenta pues que en ese momento se vistió y se dispuso a largarse de la casa. Sin embargo, Lo País lo describe con un trató de escapar de allí. Trató de escapar, como si fuese una prisionera y preparándonos para el episodio que nos vienen a relatar. Y es que por lo visto, cuando iba a salir por la puerta, explican que el director se puso delante y no la dejó salir. Todos los pestillos de la puerta estaban echados, recuerda. No puedes dejarme solo, afirma que decía el cineasta. No explicando, por ejemplo, que el cineasta no echó los pestillos en ese momento para que no saliese, sino porque los pestillos estaban echados, siendo esto algo muy habitual cuando la gente se va a la cama por la noche. Nosotros, por ejemplo, dormimos en casa con los pestillos echados y no es para que mi novia no se escape. Continúa, fue una situación muy violenta. Pensé que si me negaba a quedarme podía derivar en algo peor. Tenía mucho miedo, él es mucho más grande, así que volvió a la habitación y se metió en la cama, largándose al día siguiente, que es además cuando recibiría un mensaje del director diciéndole a la chavala que daba por acabada la relación. Y este dibujo sórdido que El País intenta describir como si fuese poco menos que un secuestro en el que la mujer no insistió en su intención de irse porque tenía mucho miedo, pues puede tener fácilmente otras lecturas más allá que la del secuestrador depravado. ¡El cochinote! Por ejemplo, la de un señor patético e inseguro que no quería lidiar con la soledad emocional que le podría producir que su amante se levante en mitad de la noche porque no quiere seguir durmiendo a su lado y le pide, por favor, de manera patética que no le deje solo. Sin embargo, ella siente un miedo que no se atreve a expresar por miedo a unas posibles represalias que sinceramente no se justifican. Es comprensible que si alguien es irritable y dado a episodios de violencia, cuando se le lleva la contraria, pues uno pueda sentir miedo a decirle que no. Pero en ninguno de los episodios que El País intenta exagerar y retorcer figura una reacción ni siquiera parecida del director como para justificar ese miedo inmovilizador como el que nos intentan dar a entender. Nadie habla ni de que Carlos Bermud tuviese un pronto terrible ni de que montase escenas de terror cuando se le llevaba la contraria. Uy, qué pronto tenía Carlos, no se le podía decir que no. No hay nada de eso. Sin embargo, nadie cuestiona ese miedo inmovilizador a expresar una posición contraria a la del director de cine. Que no quiero decir que ese miedo no existiese, lo que cuestiono es que ese miedo sea responsabilidad única de Carlos Bermud. Y lo que hacen en el artículo es que ese miedo que no se verbaliza se convierte automáticamente en una suerte de comodín para describir una coacción que
que solo está en la cabeza de la chica y que el reportaje de Lo País da por hecho. Algo por otro lado perverso que abre la puerta a que cualquiera que ceda algo en cualquier relación pues luego pueda achacarlo a un miedo que es que no se atrevió a expresar. Lo que sí daría pie a un debate complejo, lleno de matices, que no es lo que preocupa ni al país ni a las turbas de bienquedas que ayer le lamían los huevos al director modernete de turno y hoy participan en su linchamiento. Unos por convicción, otros por inercia social y otros por miedo. Pero no nos llevemos al engaño, amigos. Esto no es una campaña contra los depredadores sexuales y la violencia sexual. Los depredadores sexuales van a juicio y van a la cárcel, no van a reportajes del País. Esto es ¡Esparta! Una campaña contra lo que podemos entender como los cerdos con poder, es decir, contra todos aquellos señores guarretes que disfrutan de una posición privilegiada y van por la vida sin eso que los cursis llaman responsabilidad afectiva y se relacionan ahí a chorrón con todo tipo de mujeres, entre ellas mujeres inseguras con una nula asertividad sexual, sin entender que ahora vivimos unos tiempos en los que las carencias de algunas mujeres para hacer valer sus preferencias y necesidades se está sustituyendo por victimismo sistemático. Y ante una víctima, amigo, la responsabilidad siempre la tienes tú. Y donde además la frustración, el asco y el desencuentro sexual se eleva rápidamente a la categoría de agresión, siendo esta prácticamente la única forma en la que se puede concebir que unas señoras mantuviesen relaciones sexuales que aborrecían de forma repetida y sostenida en el tiempo y de manera voluntaria con un famosete de 3 al cuarto, sin que ellas tengan un mínimo de responsabilidad en la dinámica en cuestión. Porque parece que a algunos hay que recordarles que justo el mismo día que salió la cancelación esta Carlos Bermud, salió la noticia de que al señor Luis Rubiales se le va a juzgar por un beso no consentido a Jenny Hermoso en un juzgado de lo penal. Noticia de última hora que nos llega desde la Audiencia Nacional porque el juez Francisco de Jorge propone juzgar a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. También propone juzgar junto con Rubiales a Albert Luque y al exentrenador de la selección femenina, a Jorge Vilda, y al responsable de marketing, Rubén Rivera, por las presiones posteriores. Y lo que nos queda del País pues es un linchamiento efectista a todos los niveles, y es que el día que los inquisidores han esperado para publicarlo pues no es otro que el de la gala de los premios Feroz. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Una fiesta del cine patrio donde la alfombra roja servirá para tomarle la temperatura al personal, no ya con respecto a la cancelación de Carlos Bermud, que este señor ya es un cadáver, sino acerca de la sombra que acecha sobre la industria del cine nacional y que amenaza con sacar una lista interminable de nombres a través de reportajes de pago a modo del violador del mes, para que el País pueda monetizar el morbo que procura la ejecución civil de señoros poderosos. ¡Ay, mamá, qué rico! Y así personajes de la nueva Inquisición pop, como por ejemplo Inés Hernán, establecían rápidamente el nuevo status quo que deja el escrache a Carlos Bermud. Atención. Yo creo que en esta industria está empezando a ocurrir un fenómeno que es todo el mundo es un violador hasta que se demuestre lo contrario, prácticamente. Y esto pues da el pistoletazo de salida a toda una serie de testimonios que pasan del apoyo incondicional a las víctimas anónimas, de las más abducidas por el relato. Con mucha solidaridad a mis compañeras que se atreven a denunciar algo tan difícil de denunciar. Quien no haya denunciado es una valiente y hay que seguir haciéndolo porque no se puede permitir esto. Es el miedo al acoso y derribo que puede sufrir una mujer simplemente por decir que la han agredido sexualmente. A todas las personas que nos escuchen, sobre todo las mujeres, os creo solemnemente. La persona de la que se está hablando es una persona con poder. Donde, por cierto, la única posición que me pareció medio sensata fue la de la directora Isabel Coixet. Creo que es el momento de revisar conductas, de permitir que las mujeres que se hayan sentido víctimas de conductas así, pues no aparquen estas cosas en un rincón de la cabeza porque no va a ser bueno, y que las cosas salgan, pero repito, tenemos que tener más información y calma y no opinar, venga, yo qué sé. O sea, ojalá supiera más cosas, ojalá tuviera más contexto, ojalá realmente mi opinión viniera de un sitio más formado, pero aquí solo será una opinión así frívola y superficial. Por supuesto, no hace falta decir que en los tiempos que corren, esta falta de contundencia le ha valido críticas que la sitúan como cómplice de los agresores sexuales. Muy mal, Coixet, sus declaraciones presuntamente objetivas son cómplices del agresor. Y una tremenda funa que la están clavando por no ser más tajante, porque en estos casos la vacilación es entendida como complicidad. Si el linchamiento público de los convencidos te suscita dudas, ten cuidado porque puede ser cómplice de los violadores. Y luego tenemos a otros que mantendrán su total apoyo a las víctimas, pero más movidos por la inercia
social y sobre todo el miedo. Especial hincapié al bueno de José Coronado, cuyos tics nerviosos y gesto dislocado hicieron levantar alguna que otra ceja. En cualquier caso, yo lo que pienso es que hay que denunciar. Y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer que antes no los había. Apoyándolas, ¿no? Por supuesto, apoyando a todo el que se sienta agredido y la que se sienta agredida, claro que sí. Madre mía, no sabías ese era José Coronado, Jim Carrey, colega. Desde luego no fue su mejor papel y algunos medios pues no tardaron en recogerlo. Revuelo por las palabras de José Coronado tras ser preguntado sobre las acusaciones contra Carlos Bermúdez. Y es que José Coronado, entre muchos otros, pues está en la lista de sospechosos. Y es que probablemente sea el tío con más fama de follador de la industria. Y yo la verdad es que no puedo evitar imaginármelo despierto por las noches echando cuentas. Ahí vamos a ver. Si me he follado a 1000, por mucho que en la cama tenga la mirada del tigre, o sea, tiene que haber un porcentaje de señoras que quedaron insatisfechas, otra de zumbadas, amargadas y resentidas de esas que te rayan el coche y sueñan con cortarme los testículos y dárselo de comer a su caniche. Me lo imagino haciendo un Excel con las relaciones problemáticas que haya podido tener, llamando a las chavalas para hacer control de daños, porque amigos, las que te rayan el coche ahora tienen una herramienta maravillosa para poder consumar su venganza. Sobre todo con José Coronado, que es alguien que en sus encuentros con el sexo opuesto pues ha trabajado en volumen. Amigos, esto no es una cuestión de prejuicios, es simple y pura estadística. Sobre todo teniendo en cuenta que los ambientes entre los que se mueve esta gente son aquellos en los que más porcentaje de mujeres han comprado el cuento de la Irene Montero y compañía. Y todas estas quieren sangre. Así, por ejemplo, a partir de las palabras nerviosas de José Coronado, petardas como Sara Salamo amenazaban por sus redes con un lapidario: La lista va a salir a la luz. Ahí está, y el aviso a navegantes es claro, y muchas aprendices de inquisidoras del equipo de los sobacos morados no han tardado en amenazar directamente a ese colectivo de señoros poderosos. Con esto que quiero decir que hemos dado un primer paso muy importante, que es hablar entre nosotras, y ya os lo digo yo, todas sabemos qué periodistas, qué presentadores, qué cómicos, qué políticos, incluso de primera línea, ¿no?, tienen muertos en el armario. Sabemos nombre y apellidos, nos enseñamos mensajes, rajamos muchísimo, rajamos lo más grande. Ahora sí, el siguiente paso es que esto sirva para algo. Y personajes como Cristina Fallarás directamente avisaban de que aquí iba a caer hasta el apuntador con blogs del tipo: tengo una lista de violadores cuyos nombres conoces. Y publicando en Instagram este tipo de citas: no olvidéis nunca esto, las mujeres hablamos entre nosotras y tenemos un disco duro que flipas con toda esa información. Y algún día eso os dará tanto miedo como a nosotras oír unos pasos volviendo a casa por la noche. Y es que, señoras y señores, como decía un amigo mío, esto nunca ha ido de acabar con el miedo, sino de multiplicarlo. El objetivo está claro: los señoros, famosetes, modernos y canallitas que han tenido una vida promiscua y de exceso sin pagar el precio de las frustraciones, episodios desagradables y desencuentros que han dejado a su paso. Todos aquellos que prácticamente, como dirán los cursis, carecen de responsabilidad afectiva. Ahora a esos los llaman hombres poderosos. Déjanos. No, quédate, yo estoy a cargo. ¿Sientes que estás a cargo? ¿Qué haces? Vengo a ponerle fin al tiempo de más que están viviendo. Eres el peor de los males. Y es que lo de los poderosos al final tendrían que revisarse ese monstruo que tienen delante y que muchos de ellos, por cierto, han ayudado a crear. Algo que Pedro Herrero explicó perfectamente en una charla que tuve con él hace unas semanas. Vale, hemos descubierto que la sexualidad del hombre es problemática, que genera dolores. Bueno, yo diría que genera dolores mutuos, la del hombre y la mujer, pero vale. O sea, es problemática la del hombre. Y yo estaba escuchando allí y viendo a los tíos progresistas subiéndose en la rola y viendo a las mujeres progresistas subiéndose en la rola, y yo pensaba, pero estos tíos son gilipollas. O sea, quiero decir, ¿aquí quién va a palmar? ¿Yo? Que llevo casado 19 años y que la que conoce mis imperfecciones es mi mujer y que tengo mecanismos más o menos para llevar una vida razonablemente imperfecta. ¿O va a palmar el jefe de redacción de un diario que anda con becarias todo el puto día en Saraos en Madrid? Joder, es que, o sea, ¿quién va a palmar? Y claro, no. Entonces se subieron todos en la rola. ¡Guau! Sí. Claro, aquí los que van a palmar, Sergio, pensaron ellos, son los de derechas. Porque son los que son unos hijos de puta. Y tú pensando, pero esta peña, o sea, ¿dónde va a haber más arbitrariedad, abuso y tal? ¿En la universidad? ¿En las profesiones socioculturales, como la televisión? ¿En el periodismo? Y ahí que son los boomer conservadores polla vieja somos mayoría, tío.
En cualquier caso, desde la sede inquisitorial del país, la respuesta de la industria del cine en Los Feroz les ha sabido a poco. Supongo que esperaban que en la gala se le diese un poco más de publicidad a la pieza de pago que habían sacado esa misma mañana, que por cierto creo que con esto se han llevado tremenda pasta gansa, y por eso no les gusta que no les den suficiente publicidad. Las contradicciones del cine español ante su tema tabú tras las acusaciones contra Carlos Bermúdez. La cascada de declaraciones y mensajes en redes y en la alfombra roja contra la violencia sexual contrasta con el silencio en la gala de los premios Feroz. Pues nada, gente, quizá para los premios Goya, que ahora son el 10 de febrero, pues nos traigan otro nombre para no perder la tradición. Ya a ver si están empezando a coger carrerilla. A ver si nos sacan a otro señor modernete, heterobásico, con rostro intenso y dado a la promiscuidad y los excesos al que se pueda sacrificar en la hoguera pública en nombre de la purificación moral del grupo. En cualquier caso, el periodista cultural del país Gregorio Belinchón tiene las puertas abiertas en su pulsión prospectiva de buscarle las cosquillas a los hombres con poder. Y como podemos ver, tiene un Twitter fijado en el que invita a cualquiera que haya tenido algún desencuentro con uno de estos señoros a que acuda a él o a sus compañeras de cacería para que les cuenten sus desencuentros y a ver si pueden colgarse otra cabeza en su muro de la vergüenza. Lo llaman justicia social. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.